Hoy voy a hablar de segregación social, qué es, a quiénes afecta, en qué lugares se ve presente y, aún más importante, o posiblemente lo principal, el fenómeno de los barrios cerrados. Se considera segregación social y urbana cuando tenemos la combinación de desigualdad y un mismo espacio geográfico. ¿Qué quiere decir esto? Si estamos hablando de que en Europa, continente europeo, posiblemente el continente más rico del mundo, tenemos 6, las personas tienen un acceso económico, un acceso de por sí a la alimentación, a la educación y a distintas medidas, a distintos derechos. Y en África, norte de África, sur de África, centro de África, el África subsahariana, que es la región más pobre, no la tienen. En la África subsahariana es muy difícil la educación, es muy precaria la infraestructura, cosa que en Europa tenemos edificios de los más altos del mundo. Es muy difícil el acceso al agua, hay gente que camina kilómetros y kilómetros para conseguir agua. ¿Qué estamos comparando? Dos regiones del mundo distintas. Por lo tanto, no tenemos la combinación de espacio geográfico. Ahora, un ejemplo. Hace muy poco estuve en Bariloche. Fui principios de agosto. En Bariloche me encontré con que rodeando el lago Nahuel Huapi había restaurantes lujosos, casas lujosas, hoteles lujosos, inclusive algunos hostels que no eran tan lujosos, pero muy lindos igualmente. Había también hoteles un poco más económicos, casas un poco más, no precarias, porque no eran casas precarias para nada, pero eran casas que no eran tan lujosas como las primeras. Eso era la parte turística de Bariloche, la parte por la que me manejé la mayor cantidad del tiempo. La parte en la que van los turistas, muchos brasileros, turistas ingleses, que es la imagen que demuestra la ciudad de Bariloche. San Carlos de Bariloche, exactamente. Cuando subí a la montaña, fui una vez con una expectativa un poco diferente. Las montañas, lógicamente, no son los mismos cerros en los que se esquía, no. Pero en las montañas me encontré con una situación totalmente distinta, mucho más parecido a lo que son los barrios más humildes del conurbano bonaerense o de la capital. Conurbano, está bien, el conurbano no existe más, pero lo que es el área metropolitana de Buenos Aires y la capital. Eran barrios lógicamente mucho más precarios, donde se notaba en algunas partes muy poco acceso del Estado, en otras directamente nulo, no había veredas, no había calles, no había cordón. Me encontré con zanjas, había zanja en la que corría agua, posiblemente el deshielo, posiblemente no, podrían ser también las conexiones clandestinas de las casas, pero esto marcaba una gran diferencia entre el sector turístico de Bariloche, donde los vendedores tenían acceso a mayor cantidad, lógicamente eran comerciantes, pero tenían acceso a mayor cantidad de dinero y convivían y tenían sus comercios juntos en una misma zona. Apartado estaban los más pobres, aquellos que no tenían el mismo acceso económico. Pero recordemos que no en todo el mundo hay montañas. ¿Qué significa esto? Que en los lugares donde no tenemos montañas, ricos y pobres van a vivir juntos, o mejor, no va a haber ricos ni pobres, sino una sola clase fuerte. Lamentablemente no. Se encontró una solución para esto. Solución para los ricos, solución para los inmobiliarios, solución para los inversionistas. No es una solución para todos. Posiblemente ni siquiera es una solución. Nació el fenómeno de los barrios cerrados, los cuales son barrios en donde conviven las personas con mayor nivel económico que pueden solventar una vida en estos lugares. Son barrios que están cerrados totalmente por paredes, muros muy altos y tienen su propia policía, su propia seguridad. En estos lugares, como dije anteriormente, conviven las personas con mayor dinero, mayor acceso económico. Los más pobres
están afuera de esas paredes. ¿Qué genera esto? Genera en el pobre posiblemente resentimiento, porque era un lugar donde ellos antiguamente, si es que cerraron una calle, ellos podían transitar, o si era un campo donde ellos podían ir, pasar un día en familia, simplemente podían ver o podían soñar y expectar con crear sus vidas ahí. Y ahora están cerrados por muros donde viven las personas que tienen mejor nivel de vida que ellos. Estos barrios cerrados, dije anteriormente, generan una falsa expectativa de seguridad porque son muros y eso, nada más. Simplemente son muros y reciben la misma seguridad de policía que hay afuera. ¿Hay seguridad privada? Sí. ¿Adentro? Sí. Pero sabemos cómo son esas cosas. Ahora, el pobre podría decir tranquilamente que los ricos vayan, vivan donde quieran. Los ricos pueden decir, nosotros no queremos vivir con los pobres. ¿Por qué no podemos vivir juntos? La balanza podría estar más equilibrada si no es que la separación de una sociedad genera dos puntos de vista totalmente distintos. Y en estos casos pasa eso. Visto de otra forma, el pobre crea una corriente de pensamiento en la que, por lo general, esperan mayor igualdad social. Y el rico simplemente verse beneficiados. Hay una ligera tendencia al socialismo en el pobre y al capitalismo en el rico. ¿Qué es lo que esto trae? Que las políticas se vean polarizadas. Entra en juego la clase media, que es la más dañada. ¿Por qué? Con los gobiernos más capitalistas, más neoliberales, se ven totalmente doblegados. Tienen que pagar muchos impuestos y los dueños de las fábricas donde trabajan, los dueños de las empresas privadas donde trabajan, los explotan. Con el socialismo se ven obligados a pagar muchos impuestos y a cada trámite una gran burocracia. Entonces ellos pierden por todos lados. Y al no haber una clase media fuerte, la sociedad se derrumba. Y es lo que pasó en muchos casos. Por ejemplo, el argentinazo, Corralito, Caracazo. Para seguir hay muchos, pero prefiero frenar ahí. Al polarizar la sociedad, se ven vistas que cada vez más el neoliberalismo cuida a los ricos porque van a ser sí o sí sus votantes y los sectores de izquierda cuiden a los pobres porque van a ser sí o sí sus sectores sus votantes. Esto genera cada vez más cruces, cada vez más resentimiento, cada vez más odio, cada vez más bronca y cada vez mayor pérdida del sentimiento de una sociedad. Vos, yo, cualquiera que esté viendo este video, posiblemente sienta un sentimiento más argentino que eso, para algunos no hay. Tiene un sentimiento de amor hacia el país, de amor hacia el al lado, amor al prójimo, cariño, siente empatía por quien tiene cerca. En estos casos, lo que pasa es totalmente contrario. Estos grupos creen que los de afuera o los de adentro son el enemigo, porque desde la política y desde las distintas causas sociales lo hacen ver así. De esta forma, reconozco desde mi humilde punto de vista que la segregación social es una de las peores cosas que le pueden pasar a una sociedad. Separa, destruye y arruina a un grupo, arruina a una población, arruina a un país y lo peor de todo es que arruina nuestros principios. Nos llena de odio y nos llena de violencia. Germán López, trabajo, segregación social, cuarto B.